Bueno, muchas gracias a todos los participantes y también a quienes se están quedando hasta esta hora tan tarde. Se valora especialmente, así que también saludo a todos los miembros del Instituto Chileno de Responsabilidad Civil y de IBERC en la organización conjunta de este seminario, que espero que sea el comienzo de muchos. Voy a tratar de hablar menos que de 15 minutos, aunque uno nunca cumple con lo que promete en estas cosas, pero bueno, voy a hacer lo posible para que no nos sigamos retrasando en el tiempo. Yo me quiero concentrar, bueno, estamos todos hablando, ¿no es cierto?, del daño moral colectivo, a propósito del derecho de consumo. Me quiero concentrar en un aspecto que se ha mencionado bastante en varias de las ponencias. Lo mencionó específicamente Cristian, también Pedro recién, eh, y otros más que se me están escapando, pero el aspecto de la dignidad, ¿ya? El aspecto de la mención que hace la ley tras la reforma, la ley chilena del consumo, de protección del consumidor, tras la reforma en relación a la dignidad. Esto también lo mencionó, forma parte de un proyecto que tenemos con el profesor Sergio Camonal, de la Universidad Adolfo Ibáñez, en donde pretendemos buscar antecedentes de la protección de la dignidad humana en el derecho privado. Entonces él lo ve desde el punto de vista del derecho laboral, y yo lo analizo en el ámbito del derecho privado, donde precisamente este es uno de los aspectos donde se ve expresada la protección de la dignidad humana. Voy a tratar también de hablar más lento para que me puedan entender los que no tienen el español como lengua materna. Ya, esto quizás está de más, pero bueno, ahí está enunciada la norma para los que están yendo y viniendo en la sesión. Esta es la norma actual en la Ley de Protección del Consumidor, que consagra la posibilidad de pedir el daño moral en procedimientos de acción colectiva. Y aquí, bueno, son las normas que comentó también Rodrigo. Fundamentalmente son extractos, pero son lo más importante respecto de el daño moral, llamado daño moral colectivo. Los antecedentes que se mencionan es precisamente el artículo 3 que también comentó Rodrigo, de que la ley, ¿no es cierto?, señala que se indemniza tanto el daño patrimonial como extrapatrimonial. Entonces se decía que era una inconsecuencia que no se indemnizara el daño moral en el procedimiento de acción colectiva. Cuestión que era, creo yo, discutible, porque lo único que decía la ley era que no se podía indemnizar en los procedimientos de acción colectiva, pero sí se podía en procedimientos de acción individual. Por lo tanto, no era un problema desde el punto de vista normativo, creo yo, el que estuviese consagrado aquí y no se permitiera en el procedimiento de acción colectiva. Ahora, creo yo que interesante también mencionar que no es tan novedoso la existencia de esta posibilidad, porque está presente en la Ley General de Urbanismo, donde se señala expresamente que en los procedimientos de acción colectiva que regula esta norma, también se puede solicitar la indemnización del daño moral. La diferencia está en que en este procedimiento la determinación del monto se realiza en juicios individuales. Entonces, ahí genera la gran diferencia, y que ha generado el problema que estaban debatiendo también recién Pedro y Rodrigo en relación a la determinación del monto. ¿Cómo se puede determinar un monto de daño moral de manera colectiva? Entendiendo que es un daño que varía según el tipo de persona que se trata, y por lo tanto sería complejo establecer un monto común, ¿ya?, para todas las personas. Entonces, por eso aquí sí es distinto, porque se puede solicitar, pero después se determina individualmente. Eso puede generar el problema, claro, si son muchas personas, desde el punto de vista de eficiencia procesal, tener 200 procedimientos en que hay que determinar los montos. Bueno, ese es parte del problema. Algo de lo que trató también la profesora Pamela Mendoza en relación a los antecedentes de derecho comparado, pareciera ser que esta figura en derecho chileno se inspiró en figuras afines de Argentina y Brasil también. Por eso también quisimos organizar el seminario.
En realidad, que también lo dijo Rodrigo, no es, nuestra figura no es propiamente daño moral colectivo, entendiendo que propiamente daño moral colectivo es aquel que es en realidad indivisible y suele además tener como destino las indemnizaciones que allí se decretan en fondos comunes, no al patrimonio individual de las personas. Entonces, cuando se afecta, como, digamos, se realizan afectaciones a grupos difíciles de determinar, o un grupo determinado, pero que un conjunto de personas, entonces no sabemos muy bien cuánto, o sea, no sabemos, no le damos la indemnización a cada uno, sino que más bien decimos, mire, hay un cierto monto que hay que pagar a este grupo indivisible, y se destina generalmente a estos fondos comunes. Y tampoco se ajusta a la indemnización de derechos individuales homogéneos, por la razón de que el monto de la indemnización se fija de manera colectiva, y no mediante juicios individuales, como les mostré recién en el caso de la Ley General de Urbanismo, en que ahí sí hay daño individual homogéneo y se determina individualmente. Por eso es que se determina individualmente. Entonces, es bastante particular la figura, ¿ya? También ya se ha mencionado cuál es el requisito de procedencia, ¿no es cierto?, que se haya afectado la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores, cuestión que es bien interesante. En nuestro sistema jurídico tenemos pocas normas o pocas expresiones de en qué casos se decreta la indemnización del daño moral. Entonces es interesante tener una norma que nos establezca causales específicas de procedencia. Ya se ha dicho también que acá no debiera haber excepción al principio de que el daño debe ser suficientemente significativo, cuestión que también puede generar tensión en cuanto a la expectativa que se generó al regular el daño moral colectivo en Chile, ¿ya? O el daño moral en procedimiento de acción colectiva, por el tipo de situaciones en las que se estaba pensando. Entonces, se estaba pensando, por ejemplo, en situaciones en que una persona no puede asistir a un concierto. Eh, claro, ese tipo de frustraciones o de molestias generan ahí la tensión de si va a contar o no como una molestia significativa. Algo más voy a decir respecto a esto. También es interesante la definición porque la entiende, creo yo, en términos, o entiende, concibe el daño moral en términos modernos, como afectación de derechos de la personalidad y no tanto como pretium doloris, ¿ya? Como precio del dolor. Como dije, me voy a concentrar en el tema de la dignidad de los consumidores, que podría significar esto, ¿ya? Y acá uno puede plantear al menos dos entendimientos respecto a la dignidad. El usual en nuestro sistema jurídico y es entenderlo como ese derecho fundamental del cual derivan todos los derechos de la personalidad. Ya los constitucionalistas así lo han explicado, ¿no es cierto?, entendiendo que la dignidad humana es un supravalor, ¿no es cierto?, que está detrás de todos los derechos de la personalidad o los atributos de la personalidad que uno habla en derecho civil. Eh, Podría ser que la ley se refiera a eso, pero a mi juicio lo dejaría un tanto vacío de contenido. Entonces, yo pensaría que acá se puede avanzar hacia un entendimiento un poquito más acotado, ¿ya? Y este es el entendimiento que, bueno, nosotros estamos desarrollando, como les dije, este proyecto con el profesor Gamonal, de llevar o desarrollar el concepto que extraemos de Jeremy Waldron, de la dignidad humana, como un cierto estatus, un cierto respeto que merece toda persona. Y el ejemplo que utiliza mucho Waldron es de las personas que son tratadas como animales. Esto se extrae mucho del derecho humanitario, ¿ya? El trato digno que se le debe dar a, por ejemplo, los prisioneros, ¿ya? Las convenciones de Ginebra, por ejemplo, que establecen esta regulación, para respetar a la persona, ¿ya? Y no afectar su dignidad. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto al ámbito del consumo? ¿No es cierto? Yo creo que se puede aterrizar entendiendo que se afecta la dignidad de los consumidores cuando se trata de una infracción que involucra una ofensa o una injuria a las víctimas en cuanto a su estatus como persona.
entonces eso incluiría, ¿no es cierto?, tratos de tipo humillante o degradante, ¿ya? Y es bien interesante verlo desde esa perspectiva, porque nos lleva a pensar en no solo lo que sufre la víctima, que es lo que nosotros pensamos normalmente en términos del daño moral o el sufrimiento, ¿cierto?, en el sentido clásico del daño moral, sino también nos lleva, nos traslada un poco hacia la conducta, o cuál fue la conducta del demandado. Y en ese sentido, por ejemplo, la conducta arrogante, ¿eh?, la conducta dolosa por parte del infractor, ¿cierto?, incide en lo que se le ha hecho a la víctima. Eso creo yo que puede llevarnos a pensar en esta idea de la dignidad. Y creo que eso ayuda también para resolver el problema de la tolerancia al daño, lo de la significatividad del daño. En la medida en que si nosotros requerimos que se afecte realmente de este modo la dignidad, es decir, un acto irrespetuoso, un acto degradante por parte del demandado, entonces entendemos que la conducta es suficientemente grave. No va a ser necesario demostrar que se superó el umbral de la tolerancia cuando la conducta del demandado tiene esas características y afecta a la víctima de ese modo, ¿ya? Le implica un trato irrespetuoso. Acá, como les digo, nuevamente creo yo que se puede pensar también en la conducta del cómo fue cometido el ilícito. Entonces, el ejemplo que yo les decía, tal vez la frustración de que de no poder ir a un concierto de música de la artista favorita, ¿no es cierto? Bueno, eso puede generar una cierta frustración, pero no afecta a la dignidad del consumidor, ¿ya? Pero, tal vez, si la conducta fue realizada, por ejemplo, discriminando a un grupo de consumidores, por ejemplo, tratándolos de manera irrespetuosa, incluso hay alguna jurisprudencia ahí, a propósito de esto, del requisito de tolerancia, por ejemplo, que un proveedor que se comporta de manera completamente arrogante y no atiende las solicitudes del consumidor, bueno, ahí podríamos hablar ya de una conducta distinta y que va afectando a las víctimas. Entonces creo que hay que analizarlo desde esa perspectiva. Y lo mismo podría ser el caso que trataba Pedro del Dieselgate, tal vez la conducta fraudulenta de los fabricantes, podría entrar en este plano, ¿ya? Y podría considerarse como un acto irrespetuoso, y en ese sentido podría eh, encuadrarse dentro de esta hipótesis. Ahí está un poco dicho lo que le había señalado en términos de poner atención en la actitud del demandado, cosa que yo creo que es interesante. Ahora, ustedes me pueden decir efectivamente que acá estamos trasladándonos hacia o asignándole una función punitiva a este tipo de daño. Bueno, mucha gente ha criticado, esto ya lo hizo mención el profesor Cristian Aedo antes. Muchos dicen, bueno, esto es una indemnización punitiva. Yo creo que sigue siendo una indemnización de daño moral, no le quita la naturaleza de daño moral este aspecto, porque el daño moral siempre tiene esa connotación. Y en la mayoría de los sistemas continentales, el daño moral pasa a cumplir la función de indemnización punitiva que no tenemos normalmente. Entonces, los jueces normalmente consideran la conducta del demandado al momento de evaluar, por ejemplo, es decir, cumple una función que tiene este carácter de punitivo. Entonces, no es cierto que se mire solamente a lo que le pasó o lo que sufrió la víctima, ¿ya? Siempre se mira a la conducta del demandado, si es que es grave o no. Entonces, este análisis no es tan descabellado, no es tan distinto a la responsabilidad civil en general, pero es novedoso por la mención al concepto de dignidad. Bueno, en cuanto ya con esto termino, la prueba y cuantificación, algo que ya hablaron también Pedro y Rodrigo. Yo creo que la prueba del daño, en general acá va a estar, afecta a los mismos problemas que surgen en el derecho común, que se llamaban la responsabilidad civil en general. La discusión de si efectivamente hay que probar el daño moral, desde luego que la regla general es que sí, hay que probar el daño moral, pero a través de las presunciones, los jueces normalmente construyen y de esa manera evaden la necesidad de probar el daño moral. Y yo creo que eso es sensato.
frente a cierto tipo de ilícito, cierto tipo de infracciones, es obvio que eso va a causar daño moral. ¿Ya? Entonces creo que a través de las presunciones se puede construir esto. Y por otra parte también hay que tener en cuenta que el peritaje no es obligatorio, es facultativo. ¿Ya? No hay tiempo ya para volver sobre la norma, pero la norma dice, uno tiende a pensar que va a ser siempre peritaje, pero no necesariamente se mandata a hacer el peritaje, puede ser cualquier otro medio de prueba. Y la pregunta sobre qué debe versar el peritaje, bueno, la pregunta es súper abierta. De eso no tengo muchas pistas. Tal vez hacer uso de estadísticas, de casos, como lo que está realizando Pedro, por ejemplo, son bien interesantes, que puede ser, o entrevistas, ya, encuestas, pero sobre todo creo yo que lo más importante es el control que hacen los jueces en cuanto a la uniformidad, siempre de velar por que los casos similares sean resueltos de manera similar. Y lo que les he dicho, en términos del aspecto expresivo, ¿ya? O simbólico que tiene la indemnización cuando está afectada la dignidad de los consumidores. Y esto no lo puede determinar ningún peritaje. Es el juez el que debe establecer, efectivamente, si quiere señalar, ¿no es cierto?, que se afectó la dignidad, bueno, ¿cuánto va a ser el monto que corresponde ahí para efectivamente reparar ese daño? Con esto concluyo, espero no haberme pasado mucho, o haber hecho menos.